Fernanda, te escuché poco en la entrevista. Ahora vamos a hablar de escenario internacional. Sí, lo estoy escuchando atentamente. Fer, ella interviene, pero siempre cuando hablamos de cuestiones internacionales como que Sí. ahora Hay como un respeto hay como un respeto. a los que saben, a los que más saben. Bueno, profe, continuamos con... Entonces no están hablando de mí, eso. La idea en esta segunda parte, y ya acercarnos hacia el final, es hablar del escenario internacional y el puntapié que queríamos presentar con Federico era Brasil y Argentina como líderes siempre regionales del Cono Sur y hoy que están como en crisis económica, crisis democrática, relaciones con Unión Europea, que Unión Europea levanta las banderas de la democracia, los derechos humanos, etcétera, y profundiza relaciones con Brasil. Sí, ver por ejemplo también estos días, digamos, Canadá llamando a Macri a participar de la cumbre del G8. ¿Cuáles serían, digamos, las implicancias de este acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿En qué quedó también la Alianza del Pacífico? Digamos que cuando asumió la gestión ¿viste? Era un poco, bueno, Mercosur-Alianza jugando ahí hombro a hombro y hoy por hoy ya no se está hablando tanto del tema. Sí, en realidad, digamos, es como que el gobierno zigzagueó, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Digamos, si uno mira el discurso inicial de Macri y de Malcorra, fundamentalmente, parecía la intención del gobierno argentino la devaluación del Mercosur frente a lo que sería la alianza ideal, que es la Alianza del Pacífico, que además está compuesta por aquellos estados, digamos, que son un poco el espejo en el que Macri entiende nosotros debemos mirarnos. Claro. ¿No? Es decir, México, Colombia, Perú, Chile. Pero lo cierto es que digamos, el proyecto de incorporación a la Alianza del Pacífico era parte, por decirlo de alguna manera, de una fórmula de inserción más global, porque en realidad era como una especie de estancia intermedia para llegar al TTP, ¿no? Al Tratado Transpacífico. Eso empieza a tambalear cuando gana Trump, porque bueno, el hecho de que Estados Unidos se retire del TTP y eso, por un lado, devalúa esa salida hacia el Pacífico. ¿Por qué? Porque el TTP, digamos, tiene un discurso engañoso, por decirlo de alguna manera, porque si bien es cierto, es el área, digamos, en el discurso del gobierno no veía que es el área de mayor crecimiento mundial, etcétera, lo que obviaba es que es un tratado hecho para aislar a China de ese tráfico comercial, que es la que da dinámica al crecimiento global, en esa área fundamentalmente como en otras. Argentina, cuando empieza a ver hacia esta idea de la Alianza del Pacífico y en posterioridad el TTP, por ejemplo, ASEAN, ¿qué papel juega? Porque no somos de mucho intercambio con ASEAN y que es una región... de hecho, en ese sentido ha tenido una actividad importante el gobierno, digamos, ha buscado... porque lo que el gobierno va a buscar inicialmente es, por un lado, disminuir el peso de China acercándose a Japón y a otros miembros de la ASEAN. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay una cuestión de magnitudes. Sí. Y el ASEAN en su conjunto no llega ni a los talones del intercambio comercial con China, por lo menos para nuestro caso. Pero otra cosa que también quería decir es que ahí el problema, digamos, cuando se desactiva el TTP, termina, digamos, que devalúa esa opción hacia el Pacífico, fortalece al Mercosur. Y lo fortalece fundamentalmente porque el Mercosur también era una estancia intermedia, aparece como una estancia intermedia para el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Que es un acuerdo, digamos, que está manejado con mucho secretismo, eso hay que señalarlo expresamente, y que son acuerdos de libre comercio de nueva generación, porque incluyen lo que se llaman las cláusulas OMC+. Y en ese sentido tenemos que, a las ya existentes dificultades en un proceso de vinculación económica con Europa, que estaba trazada fundamentalmente en dos planos: la cuestión de los subsidios agrícolas para el caso del rubro de los productos agrícolas, y el caso de las industrias para nuestros países, digamos, que se veían en cierta desventaja o asimetría a la hora de competir. Entonces, a esos rubros tradicionales se incorporan otros que también son preocupantes, que tienen que ver con el área de servicios, tienen que ver con el área de obra pública,
Se en donde- expande, sería el intercambio. donde las empresas, es decir, no solamente tiene que ver con el intercambio, sino también con fórmulas de funcionamiento de la economía. Y en donde, además, por ejemplo, hay cuestiones que son básicas. Por ejemplo, ¿quién va a establecer el régimen, digamos, o las condiciones de los estándares de los productos? Bueno, los estándares los van a generar Bueno, los europeos. con esto... Entonces, en ese sentido, corremos... Ya no solamente vamos a tener problemas con la industria, con el agro, porque además, digamos, la otra cuestión es que los gobiernos de Argentina y Brasil se concentraron pura y exclusivamente por tratar de consolidar cuotas comerciales, digamos, y no las condiciones del comercio. Mira, cuando hablas de los estándares de Y que intercambio y de sí. los productos, en rendición de cuentas venimos haciendo como un raconto de lo que sucede en INTI, un organismo Sí. nacional, porque también, o sea, todo esto que estamos hablando ahora interviene directamente en nuestra política doméstica. Sí, o obvio. sea, si hay inversiones, si no hay inversiones, si se busca reforma laboral, si no, quién la pide, quién no. Y desde INTI se hablaba de que los tratados que se están llevando adelante con la Unión Europea lo que buscan es mermarle el papel de INTI. ¿Por qué? Porque INTI, como un gran regulador de productos, ya tendría que dejar de controlar ciertos bienes que ingresan al país, Claro. y con eso INTI quedaría como Sí, en muy cierta grande. medida eso ya había pasado en los 90 cuando la Argentina adhiere a las normas ISO 9000. Antes había un organismo llamado IRAM, ¿sí? Que era el Sí. que establecía esas normas. Sigue existiendo. Sí, ¿no? sí. Pero creo que además de eso, el otro problema del INTI, me parece, es la idea del gobierno de tercerizar las funciones del INTI, que tiene que ver con seguramente algún área de negocio. Sí, sí, sí. Este, Está entre las denuncias también. Claro, por Pero- eso mismo, digamos, no es, digamos, ahí hay varios aspectos que coadyuvan a la decisión del gobierno de desmantelar ese organismo. Sí. Me parece. Y que obviamente, digamos, eso es, digamos, que es una cosa, digamos, terrible en ese sentido, porque la construcción de conocimiento no es algo que uno necesita recursos y capacidades para poder hacer eso. Y tener una actitud displicente con eso significa que, bueno, si en algún momento la Argentina decide retomar lo que deja, va a llevar mucho tiempo esa reconstrucción. Y eso es muy terrible, porque es capital que la Argentina desperdicia de una manera casi, diría... Sí, de manera un absurda. sentido- no, Sí, pero sí. en un sentido casi sin la mayor preocupación por eso. Que creo que marca cierto grado de no comprensión de cómo funcionan las cosas. Y por ejemplo, ahora se habla mucho del tema de la inserción en cadenas de valor, digamos, como modelo de Sí. inserción en el mundo, Sí. valga la redundancia. ¿Argentina tiene posibilidades reales? Por ejemplo, este acuerdo en Mercosur y Unión Europea. ¿Hay posibilidad de insertarse en ciertas cadenas de valor? O, por ejemplo, ¿habría que priorizar el comercio con China o con el mundo Lo que pasa es que multipolar? a mí me parece que el problema del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea también tiene, más allá de estas condiciones que son estructurales, que hablamos recién, hay condiciones de coyuntura que yo no veo la ventaja de firmar un acuerdo de libre comercio en el medio de una guerra comercial. Claro. Porque ahí el problema va a ser, digamos, y eso va a atentar contra las cadenas de valor, para lo que vos preguntabas, porque ¿qué va a pasar? Digamos, en el medio de la guerra comercial, Europa va a sufrir la restricción del mercado norteamericano en mayor o menor medida. Entonces, ¿qué van a hacer los europeos con esos productos industriales? ¿A quién se los van a vender? Entonces, Claro, es una digamos, y entonces siempre- hay cuestiones siempre terminamos estructurales con- y cuestiones de coyuntura que indican que no sería un buen momento para la firma del tratado. Sin embargo, bueno, el gobierno tiene una especie de convencimiento, el gobierno argentino y el de Brasil, que eso también es lo que llama la atención. Tiene un convencimiento ideológico, claramente ideológico, de que el libre comercio es bueno. Y en realidad, digamos, habría que mirarlo con hay que mirar mucho más la coyuntura y cómo funciona la estructura para ver eso, ¿no es cierto? Que me parece que el gobierno directamente lo ignora, digamos. Y pensando la balanza comercial argentina, que a partir de generar, o sea, materias primas siempre estamos en desventaja, ¿no? Como que terminamos teniendo con la Unión Europea una balanza comercial desfavorable. ¿Estos tratados de libre comercio van a profundizar? Sí, claro. Porque además primero porque afectan
nuestros puntos fuertes. Sí. Nuestros puntos fuertes va a estar garantizada un monto de ventas, ¿sí? Es decir, las cuotas. El problema está que digamos que no vamos a poder superar esos techos. Eso es lo primero. Claro. La segunda cuestión es que las normas de calidad que nos van a imponer van a impactar directamente sobre la propia producción agrícola, porque el problema principal es que, bueno, los europeos producen, digamos, muchos productos agrícolas en función de la política de subsidios. Si no existieran los subsidios, no podrían producir esos insumos. Entonces ahí nosotros, en la idea es decir, porque eso es distinto al siglo XIX, porque eso es lo que me parece importante hacer notar. Cuando vemos que el gobierno trata de volver un poco a ese escenario del siglo XIX, como si fuese el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en ese escenario era mucho más claro. Bueno, nosotros producíamos productos agrícolas y ellos nos vendían manufacturas. Sí, ese era el acuerdo básico. Bueno, en este acuerdo de libre comercio, ese supuesto implícito no está presente. Así también. Porque se suman nuevos. Claro, entonces mi pregunta es, digamos, en ese sentido, bueno, ¿cuál es nuestro rol económico en todo esto? Claro. Y lo único que vemos que las medidas que toman liquidan nuestra economía. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Así también, Alejandro, como vos querías remarcar esto, me parece importante y creo también, a título personal, me quiero dar el gusto de aclarar o preguntarte a vos más bien el tema del FMI. Digamos, estamos viendo estos acuerdos con Mercosur y Unión Europea, el avance al libre comercio, que por un lado el mundo, digamos, dio de baja el TTP, Estados Unidos da de baja. Cuando el gobierno dice hemos vuelto al mundo, que sabemos que es una vuelta a las relaciones más tradicionales, ¿qué implica estar en el FMI? ¿Cómo? No, la Argentina nunca se fue del FMI. Es decir, en todo caso lo que había hecho es salirse del esquema de ser un país deudor. Yo creo que el kirchnerismo lo que priorizó básicamente son las turbulencias que podía generar las propuestas del fondo frente a la política económica que ellos estaban implementando. Entonces, para evitar esa turbulencia, dije, bueno, no le damos más bolilla al artículo 4 de creación del fondo, que es el que establece las inspecciones. Pero de hecho, si nosotros miramos si uno mira qué es lo que dice el fondo sobre Estados Unidos, es muy parecido a lo que dice sobre la Argentina. Es un país que consume más de lo que produce y que tendría que producir ajustes. Sin embargo, Estados Unidos le hace caso omiso a eso, y nadie creo que piense que por eso Estados Unidos está fuera del mundo. Cuando entonces ahí lo que ocurre, digamos, es que esa imagen, digamos, de aislamiento, de la idea del aislamiento, es también un recurso retórico. Y el problema está cuando nosotros utilizamos ese recurso retórico, que puede ser muy útil para las elecciones, pero es poco práctico para implementar políticas. De hecho, uno puede ver cómo hay puntos, digamos, de la agenda que fueron marcados por la administración anterior, que este gobierno quiso borrar de un plumazo y después tuvo que ir para atrás, que es el caso de China, en eso es emblemático. Sí, porque fueron los primeros meses de gobierno donde... Bueno, el caso es el ajuste de la cuestión del Mercosur, digamos, hay un montón de temas donde uno ve que eso sí hay que reconocerle al gobierno Macri, digamos, tiene una capacidad de revisar, digamos, cuando el mundo se muestra hostil, por decirlo de alguna manera. Pero no menos cierto es que, digamos, la conformación de naturaleza ideológica es lo que marca fundamentalmente el rumbo. Es decir, no es que a partir de la pragmática se produzca un cambio de rumbo, sino que hay un ajuste sobre ese rumbo, ¿no es cierto? Que, ya para terminar, porque nos quedan 5 minutos de programa, Bueno. el rol de China. Sabemos que China es la potencia económica, sabemos que viene creciendo ya hace varios años. La región latinoamericana en un momento se vio subsumida por China porque la mayoría de sus capitales venían de China, en esta idea de buscar otro tipo de relaciones. China va a poder destronar a Estados Unidos, quitarle completamente la hegemonía. ¿Cómo va a avanzar el caso China en el mundo de acá a 10 años? No, ahí la clave está en cómo se transforma lo que el historiador británico llamó chimérica. Sí, es decir, el mundo de estos, desde del nuevo milenio, por decir, estos últimos 15, 20 años, creció sobre la base de un eje que vincula la economía china con la economía de Estados Unidos. China provee insumos industriales y de la ganancia que obtiene ese comercio aporta al sistema financiero norteamericano, para hacerlo muy brevemente, ¿sí? Entonces,
La crisis del 2008 puso digamos, en cuestionamiento esa forma de vinculación, y es allí donde China empieza a variar algunos lineamientos. En ese sentido, tenemos que hay una mayor preocupación por el desarrollo del mercado interno. Es decir, el gobierno, el actual presidente de China, Xi Jinping, está planteando cambiar el nivel de ahorro, ¿sí? Es decir, el nivel de consumo, digamos, en China es del 35% de su PBI, quieren llegar al 45%, eso para compensar las restricciones que puedan existir desde afuera. Entonces, con eso lograrían seguir manteniendo un ritmo de crecimiento alto, ¿sí? Es decir, no tan alto como del 10% como se tuvo hasta ahora, pero sí del orden del 7-8%. Que no deja de ser poco, o sea... No, claro, no, por eso mismo. Mucho, perdón. Entonces, bueno, eso es lo que, y para eso uno tiene los datos, es decir, hay unos 500, 600 millones de chinos que tienen un nivel de consumo como los consumos medio o alto europeo. También es cierto que hay 150, 160 millones de chinos que están, digamos, que es lo que se llama población flotante y que viven en condiciones paupérrimas. Claro. Pero también es eso, digamos, es decir, lo que el gobierno chino está apuntando es a que esos 400, 500 millones de personas consuman a un nivel, digamos, a que ese consumo se refleje en el PBI y en un ambicioso programa de desarrollo interno. El presidente de China reformó podemos decir la Constitución, no sé. Sí, es decir, se sacaron algunas pautas, digamos, de la forma de elección de una restricción con respecto a la continuidad, digamos, a la reelección, digamos, del mandato, que eran de 2 periodos de 5 años y ahora esa sujeción no existe, digamos, sí. es por tiempo ilimitado. Esto podría ser no sé, como ver ahí que es el momento en que China quiere realmente tomar la punta, de decir, bueno, vamos a generar estabilidad de gobierno y vamos a avanzar con todo. Lo que pasa es que ahí también hay que ver otra cuestión, porque el crecimiento chino tiene un problema, que es el hecho de que China por sí misma solamente va a producir el 75% de los alimentos y de la energía que necesita para fines de esta década. Y ahí tiene que empezar Entonces, a buscar. ahí está la importancia de lineamientos de más largo plazo y que tienen que ver con la llamada nueva ruta de la seda. Es decir, donde China con la nueva ruta de la seda lo que se está tratando de garantizar es la seguridad alimenticia y energética. Y que para eso cambió una parte del rol que venía cumpliendo hasta ahora de solo comprar bonos del Tesoro norteamericano y convertirse en el tercer inversor, el tercer actor de inversión extranjera directa a nivel global. Esto, ya para terminar, enmarcado en que China, su concepto de seguridad se extiende, se vuelve un poco más inmenso, como es China, ¿no? Grande, sí. De que existe la seguridad alimenticia, la seguridad energética, aparte de la seguridad, lo que podemos pensar como fuerzas y a nivel territorial. No, es un concepto integral de la seguridad. Entonces, dice, bueno, vamos a invertir en África, porque en África extraemos recursos gasíferos para... Nosotros deberíamos seguir con más atención eso, porque ahí nos va a salir un competidor muy importante para el cultivo de soja. África. Sí, porque ahí China está arrendando y comprando propiedades rurales para el cultivo de soja. Aparte la diferencia de poder entre esos estados. Pero además eso va a generar un volumen de producción de soja tan importante que va a hacer que el precio siga cayendo. Claro. Y ahí Argentina, y los que apuestan, digamos, a la magia de la soja, van a tener problemas después. Muchísimas gracias. Todos vamos a tener problemas, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno.